Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre las matrices, lo que son las matrices y los tipos de matrices que nos podemos encontrar. Cuando hablamos de matrices, lo que estamos hablando es de una tabla de números distribuidos por filas y columnas. Se utiliza para organizar datos. Como bien he dicho antes, es una distribución de filas y de columnas. Si vemos este ejemplo, en este caso tenemos dos filas y tendríamos tres columnas, ¿de acuerdo? Muy importante a la hora de decir la dimensión de las matrices, ya que lo vamos a necesitar para muchísimas cosas, muy importante es de la forma n por p. ¿Qué quiere decir esto? Siempre vamos a decir primero las filas y después las columnas, ¿de acuerdo? Como truco nos podemos acordar de KFC y si nos fijamos en la parte de FC, primero filas y luego columnas. Es un truco que nos puede servir. Por tanto, esta matriz sería de dimensión 2 filas por 3 columnas. Su dimensión sería de 2 por 3. ¿De acuerdo? Muy importante, repito, porque para después multiplicar o para sumar, para restar, para hacer operaciones con ellas, vamos a necesitar esa dimensión. Siempre primero filas y después columnas. Hablemos ahora de los tipos de matrices que nos podemos encontrar según su forma o según sus elementos. Tenemos diferentes tipos de matrices y vamos a enumerar algunos de ellos. El primero será la matriz fila. Como su propio nombre indica, está formada por una única fila. En este caso la matriz sería de una fila por 3 columnas. Su dimensión sería de 1 por 3. Si tenemos la matriz fila, también tendremos la matriz columna. En este caso tendríamos una columna y si nos fijáramos tendríamos 2 filas y una columna. El tercer tipo de matriz que vamos a ver es una matriz muy importante, ya que nos va a aparecer diferentes operaciones a lo largo del tema, y es la denominada matriz cuadrada, y es aquella en la que el número de filas es igual al número de columnas. ¿De acuerdo? Es decir, siempre va a tener igual de filas, igual de columnas. En este caso, las matrices se dicen que tienen orden n, correspondiendo ese orden al número de filas o de columnas. ¿De acuerdo? En este caso, esta matriz sería de 2 por 2. Como hemos dicho, tiene el mismo número de filas que de columnas y por tanto esta matriz tendría orden 2. Si pusiéramos como ejemplo la matriz 3, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, en este caso tendríamos 3 filas y tendríamos 3 columnas. Por tanto, en este caso tendríamos una matriz de dimensión 3 por 3 y por tanto sería de orden 3. Lo siguiente que vamos a ver no es una matriz como tal, sino que vamos a ver un elemento de la matriz que es lo que llamamos diagonal principal. Tenemos que tener en cuenta que este elemento de la matriz se va a encontrar en una matriz cuadrada y son los elementos de la forma A sub I. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una matriz de 2 por 2, en este caso la diagonal principal sería esta parte de aquí, el 1, 1 y el 1, 2. Si tenemos esta matriz de 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso la diagonal sería este elemento de aquí, ¿vale? El 1, 5, 9. Tenemos que recordar que los elementos de las matrices vienen dados y nombrados por el lugar que ocupa. Este sería el 1, 1, ya que es de la primera fila, primera columna. 1, 2, primera fila, segunda columna. 1, 3, primera fila, tercera columna. Si viniéramos a este 8, sería la tercera fila, segunda columna y así sucesivamente. Por tanto, la diagonal principal son los elementos que son de la forma A sub I. Ese sería el 1, 1, el 2, 2. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Aunque gráficamente se ve mucho más claro cómo ocupa estos lugares. Siguiente tipo de matriz que vamos a ver es lo que denominamos matriz simétrica. Muy importante, las matrices simétricas son cuadradas
Y lo que me indica es que los elementos simétricos respecto de la diagonal son iguales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí una matriz de 3 por 3, tengo mi diagonal 1, 0, 2. Los elementos simétricos de respecto de la diagonal tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay un 4, aquí tiene que haber un 4. Si aquí hay un 3, aquí tendrá que haber un 3. Y si aquí hay un 1, aquí tendrá que haber un 1. Tendríamos la diagonal y los elementos simétricos respecto de esa diagonal, como podemos comprobar, son iguales. ¿De acuerdo? Eso es una matriz simétrica. Si seguimos con los diferentes tipos de matrices, tendríamos el quinto, que sería la matriz antisimétrica, que como podréis pensar, es una matriz de nuevo cuadrada, ¿de acuerdo? Y los elementos que son simétricos respecto de la diagonal son opuestos. Si nos fijamos en el ejemplo de antes, si yo tengo esta matriz con esa diagonal, si aquí pongo un 2, el simétrico tiene que ser opuesto, sería menos 2. Si aquí hay un 6, aquí tendría que haber un menos 6. Y si aquí hay un menos 3, aquí tendría que haber un 3. Es decir, tenemos la diagonal y los elementos que son simétricos respecto de ella son opuestos. Y eso sería una matriz antisimétrica. Las matrices que vamos a dar a continuación son tipos de matrices según sus elementos. La que podemos encontrar sería la matriz nula, que como podemos pensar, ella es aquella en la que todos sus elementos son 0. En este caso no tiene por qué ser cuadrada. Puede ser de la dimensión que sea, pero siempre que todos sus elementos son ceros. El siguiente tipo de matriz va a ser la matriz diagonal, y como podemos pensar, tiene relación con la diagonal principal y es una matriz cuadrada, como he dicho antes, va a aparecer muchísimo. Es una matriz cuadrada y es una matriz formada por la diagonal y todos los demás elementos son 0. Si fuera una de 2 por 2, yo tengo mi diagonal y el resto de elementos sería 0. Si es una matriz de 3 por 3, la diagonal la tendríamos y el resto de elementos que serían 0. Como podemos ver, en todo momento solo aparece la diagonal. Matriz escalar, que es una matriz diagonal, pero además todos los elementos tienen que ser iguales. Todos los elementos de la diagonal tienen que ser iguales. Es decir, pues tiene que ser una matriz que tenga todos ceros, pero además en la diagonal los mismos elementos. La siguiente matriz que vamos a ver es una matriz muy importante, que es la denominada matriz identidad, que es llamada como el 1 de las matrices, ¿vale? En este caso la matriz identidad es una matriz escalar en la que todos los elementos de la diagonal son unos, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, es como si fuera el 1 de las matrices y se representa por I y en este caso n, ¿vale? Hay que tener en cuenta que siempre son matrices cuadradas y esa n lo que indica es el orden de la matriz. En este caso, como tenemos una matriz de 3 por 3, sería I3. Si fuera I2, sería una matriz identidad de orden 2 por 2, por lo tanto sería 1, 0, 0, 1. Vamos terminando y nos quedan dos tipos de matrices. La siguiente va a ser la matriz triangular superior. Y hay que tener mucho cuidado con el nombre, porque cuando la matriz es triangular superior, lo que significa es que los elementos que están por debajo de la diagonal son ceros. Es decir, yo tengo la matriz 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 7. ¿Vale? Los elementos que están por debajo de la diagonal son ceros. ¿Vale? Es triangular superior porque los elementos que están por encima son números. Por tanto, la siguiente matriz y última, la matriz triangular inferior, como podéis pensar, en este caso va a ser una matriz cuadrada en la que los elementos que están por encima de la diagonal son 0. Al igual que antes,
se dice triangular inferior, ya que por debajo tenemos los elementos y por encima tendríamos los ceros. Con eso terminaríamos el tipo de matrices que hay. Es cierto que tenemos la matriz regular, la matriz singular, pero eso lo veremos cuando veamos los determinantes. El siguiente vídeo vamos a ver lo que sería la matriz traspuesta y las operaciones que tenemos con matrices. Que tengáis un buen día, kiss kiss. Adiós.